tardes para todos aquellos que nos están escuchando. Gracias, ya que siempre por la introducción. Le damos gracias al Señor por otro viernes más que podemos estar compartiendo su palabra por medio de la radio bíblica Siloé. Le damos gracias al Señor por este ministerio radial también de la Iglesia Bautista Agraciada. Y bueno, estamos estudiando en Simplemente Jesús para aquellos que recién están escuchando. Estamos estudiando Colosenses, estamos en una serie expositiva de Colosenses. Así que les invito a aquellos hermanos que nos están escuchando que puedan abrir su Biblia en el libro de Colosenses, en la epístola a los Colosenses. Aquellos que no tengan Biblia, que solamente con escuchar atentamente basta. Así que estaremos en Colosenses. Un repaso para ver lo que vimos la semana pasada. En nuestro último programa hablamos acerca del ministerio de Pablo. Terminamos el capítulo 1. Vimos que Pablo había sido llamado por Dios para anunciar la palabra de Dios, para anunciar todo el consejo de Dios, anunciar el evangelio de Cristo a los gentiles. También vimos el misterio que había estado oculto, pero que ahora Dios lo ha revelado a sus santos, es decir, a su pueblo, a nosotros, aquellos que estamos en Cristo. Y por último vimos que Pablo trabajaba y luchaba por ejercer su ministerio, por llevar a cabo su ministerio, pero al mismo tiempo el poder de Cristo actuaba poderosamente en él. Pablo hacía su esfuerzo, pero al mismo tiempo el poder de Dios lo ayudaba. Hoy seguiremos hablando del ministerio de Pablo y veremos cuál era la gran carga o la gran lucha que Pablo tenía por los colosenses. Hoy, hermanos, vamos a ver el corazón, y por eso titulé este mensaje, la lucha espiritual de un pastor. Hoy vamos a ver el corazón de Pablo un poco más a profundidad de su ministerio específicamente por los colosenses y por las iglesias de la Odisea, luego dice Pablo, y por todos aquellos que no han visto su rostro. Así que estaremos en Colosenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 7. Colosenses 2, versículo 1 al 7. Dice así la palabra: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por lo que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, y arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 5, pero primero vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Gracias por Radio Bíblica Siloé. Gracias por todos aquellos, Señor, que se encargan que pueda funcionar el programa, Señor. Todos aquellos que están atrás de los controles, Señor. Te agradecemos por todo ese esfuerzo, Padre. Te pedimos, Señor, que ahora en este momento seas tú hablando por medio de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, Señor, a través de las Escrituras. Y que, bueno, Señor, podamos ver en el día de hoy esta gran lucha, Señor, este gran deseo que tenía Pablo por sus hermanos de Colosas, Señor. Que de verdad sea de bendición esto para los hermanos que escuchen, y también te pedimos por la tecnología, Señor, por la comunicación, que no haya interferencias y que pueda llegar el mensaje a los hermanos. Y también te pedimos por aquellos que vayan a escuchar luego el mensaje grabado, Señor, también te pedimos que sea de bendición, Padre. Ayúdanos a estar atentos ahora a tu palabra, Señor, y ayúdanos a ver las riquezas que hay en tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dirígeme también a mí a la hora de enseñar tu palabra, Señor, y que solamente diga lo que tu palabra dice. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el mensaje de hoy lo dividí en 4 partes. En el versículo 1 veremos la lucha de Pablo. El versículo 2 y 3 veremos el anhelo de Pablo. Versículo 4, la advertencia de Pablo. Y versículo 5, el gozo de Pablo. Repito,
el mensaje lo dividía en 4 partes. La lucha de Pablo, versículo 1, el anhelo de Pablo, versículo 2 y 3, la advertencia de Pablo, versículo 4, y el gozo de Pablo, versículo 5. Vamos con nuestro primer tema, la lucha de Pablo, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha. Si nosotros leemos el versículo 29, Colosenses 1:29, el versículo anterior al capítulo 2, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo luchaba por los cristianos de Colosa y la Odisea. Ahora, ¿quiénes eran los de la Odisea? Bueno, la Odisea era una ciudad principal de Frigia, en la provincia romana de Asia. Estaba ubicada al sur de Hierápolis, en el valle de Río Lico. Se dice que era una ciudad que se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia en la región. Entonces Pablo, al escribir esta carta a los colosenses, él mismo menciona que la carta la entreguen a la iglesia de la Odisea para que la puedan leer. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 16. Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. De hecho, en Apocalipsis, el apóstol Juan le escribe a la iglesia de la Odisea, ¿no? A una de las 7 iglesias, y una era la iglesia de la Odisea. Entonces vemos Pablo que sentía una gran lucha. Sentía un peso Pablo por los hermanos de Colosa y por los hermanos de la Odisea y por los que nunca han visto su rostro. Y esto lo podemos ver varias veces en las epístolas de Pablo. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 14 y 15 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, dice Pablo, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, dice Pablo. Y yo con el mayor placer gustaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Vieron lo que dice Pablo? Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ese es el corazón de un verdadero pastor. Ese es el corazón de un verdadero ministro, que él mismo es capaz de dar todo por servir a sus ovejas, por servir a las personas que Dios le ha puesto delante. Segunda de Timoteo 2:10, Pablo le dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto, dice Pablo. Y lo vemos varias veces a lo largo de sus epístolas, que Pablo es capaz hasta dar su propia vida por sus hermanos. Y hermanos, es interesante aquí en Colosenses destacar que Pablo sufría por hermanos que no conocía. Recuerden que él no fundó esta iglesia de los colosenses. El que la fundó fue Epafras, ya lo vimos. Recuerdan en el versículo 7, Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fue Epafras que fundó esta iglesia. Pablo jamás llegó a ver a los colosenses en persona. Y aún así vemos que Pablo tenía una gran lucha, un gran deseo por estos hermanos. Hermanos, las cosas que pasan allí afuera con otros cristianos en otras partes del mundo es de nuestro interés también. Es de nuestro interés. La persecución que están habiendo a muchos misioneros en ciertas partes del mundo debe ser de nuestro interés. Debemos orar por ellos, aunque no lo conozcamos, son nuestros hermanos. Y debemos mostrar ese deseo, debemos mostrar ese interés, ese amor por ellos. Y Pablo, como un verdadero pastor, él mostraba esa lucha, él mostraba ese deseo por los hermanos de Colosenses, por los hermanos de la Odisea y por todos aquellos que nunca habían visto su rostro. Ahora, ¿por qué sufría Pablo? ¿Por qué Pablo dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros? ¿Por qué sufría Pablo? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, el anhelo del apóstol Pablo, el anhelo de Pablo, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es el anhelo de Pablo. Por eso sufría Pablo. Pablo dice en el versículo 2, unidos en amor, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Pablo quería que estos cristianos permanezcan en amor. Colosenses 3:14 dice así: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo quería que estos hermanos tengan un mismo amor, permanezcan unidos en un mismo amor. Y ese es el deseo de todo pastor. Que su iglesia, la iglesia donde él pastorea, la iglesia donde él se hace cargo, donde él es líder, esté unida en amor. Y hermanos, una iglesia unida en amor es una iglesia donde no hay divisiones, donde no hay grupitos, donde no hay chusmerío, donde no hay contiendas. Esas cosas pasan a veces en la iglesia, pero no podemos dejar que esas cosas sigan pasando y sigan, porque eso va a terminar mal. La iglesia se va a empezar a terminar a dividir, van a empezar a ver cosas peores, y eso lo podemos ver en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios es una iglesia muy dividida. Entonces Pablo dice, yo me preocupo por ustedes, mi anhelo es que ustedes permanezcan unidos en amor. Y hermanos, nosotros debemos permanecer unidos. Nosotros permanecemos unidos no porque nos une algo, no porque nos une que vivamos en un mismo lugar, o porque vengamos de la misma familia. No, nosotros nos une Cristo Jesús. Ese es el componente que nos une como hermanos en la fe. Que tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo Espíritu Santo todos nosotros. Somos familia en Cristo y eso es lo que nos debe unir. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de qué familia vengamos, a pesar de nuestro estado económico, a pesar de nuestro estado social, o, no sé, del barrio, el país, la región, no importa, nos une Cristo Jesús y eso debe ser más fuerte que cualquier otra cosa. Nada, pero nada, hermanos, puede generar contiendas entre nosotros para separarnos. Cristo Jesús nos une y nosotros debemos permanecer unidos en amor. Y eso es lo que quería Pablo por esta iglesia. Ahora, ¿cuál era el otro deseo o el otro anhelo que Pablo tenía? Pablo dice, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ahora, ¿entendimiento de qué? Bueno, quiere decir el entendimiento de la plenitud del Evangelio. ¿Recuerdan la oración de Pablo? En Colosenses 1, que ya lo estudiamos, Colosenses 1, versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ese era el segundo anhelo que tenía Pablo, que los hermanos cada día más tengan un mejor conocimiento de Dios, un mejor conocimiento, un mejor entendimiento de lo que luego dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y este misterio se refiere ¿a quién? Al Mesías, es decir, a Cristo, que es Dios encarnado. Colosenses 1:27, que ya lo vimos, dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El anhelo de Pablo era que estos cristianos permanezcan en amor y que cada día conozcan más a Cristo Jesús. Hermanos, es importante la doctrina. Siempre lo voy a decir. Es importante la doctrina. Es importante. Hay iglesias, tristemente, hoy que han abandonado la doctrina. Y hermanos, es un peligro.
Es un peligro abandonar la doctrina, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos perseverar en la doctrina de Cristo. Un verdadero hijo de Dios persevera en la doctrina de Cristo. La doctrina es importante y nosotros como cristianos estamos llamados a conocer cada día más a Cristo. Es triste, pero hoy hay cristianos que hoy en día no conocen nada de doctrina, como si fuese pecado conocer doctrina. Tú le preguntas la doctrina de la Trinidad, no tienen ni idea. Le preguntas la doctrina de la sustitución, no tienen ni idea. Le preguntas qué es la justificación, no tienen ni idea. Hermanos, nosotros necesitamos conocer doctrina. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo doctrina. Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos unidos de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Vieron lo que dice Pablo en Efesios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La doctrina es importante. Primera de Pedro 3:15, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a presentar defensa de nuestra fe si ni siquiera sabemos lo que creemos? ¿Cómo? La única manera es conociendo la doctrina, es conociendo a Cristo, hermanos. Y no hay que ir a un seminario para que podamos conocer doctrina. No, es estudiar la palabra. Hay cristianos que solamente se conforman con el mensaje de los domingos del pastor o en el estudio bíblico y luego de eso no vuelven a leer la Biblia. Pero hermanos, eso no puede ser así. Necesitamos, hermano, necesitamos cada día conocer más a Cristo. Ese es el deseo de todo cristiano. ¿Recuerdan la ecuación de esta carta? Cristo más nada igual a todo. Y lo vamos a ver más adelante. En Cristo está todo el conocimiento de la sabiduría y del entendimiento. Nosotros necesitamos cada día conocer más a Cristo Jesús. Hay muchas iglesias hoy donde se predica únicamente moralismo. Haz esto, no hagas aquello, esto podés hacer, esto no, haz aquello. Pero no predican doctrina, no predican la palabra de Dios. No predican todo el consejo de Dios. Y ese es el peligro. Por eso, hermanos, la predicación expositiva es una bendición. ¿Saben por qué? Porque agarramos un libro de la Biblia, lo estudiamos por completo. Y si nosotros vemos en las en las epístolas de Pablo, vemos que Pablo siempre habla de doctrina y luego habla de la vida práctica. Pero nosotros no nos podemos saltear la parte de doctrina e irnos directo a la práctica. No, necesitamos predicar todo el consejo de Dios. Ya va a llegar un momento en Colosenses, a partir del capítulo 3, versículo 5, en donde vamos a hablar más de la vida práctica. Pero hasta ahora tenemos que hablar doctrina. ¿Por qué? Porque es lo que Pablo habla en esta epístola. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Y hay pastores que no hacen eso. Predican ciertos pasajes nomás. Y ahí van, 10 pasos para esto, 10 pasos para aquello. ¿Cómo hacer esto? No hacer aquello. Necesitamos conocer cada día más a Cristo. Paul Washer decía en una de sus frases, anda a tus estudios bíblicos, sumérgete allí, no para ser más inteligente que otro hombre, sino para que contemples su gloria, hasta que te duela, hasta que te desintegre y te reconstituya. Hermanos, nosotros no estudiamos para ser más inteligente que otros hombres. Nosotros no estudiamos para tener un mejor cerebro, sino que al contrario. Nuestros deseos es estudiar cada día más de la palabra de Dios, cada día conocer más a Cristo porque lo amamos a Él. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Bien lo que dice Oseas?
Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Hermanos, la falta de conocimiento de la palabra de Dios va a traer consecuencias a nuestra vida. Y esta era la preocupación de Pablo. Quería que sus hermanos permanezcan unidos en amor, pero que cada día tengan un mejor entendimiento de la palabra de Dios. La Biblia nos deja bien en claro que debemos cada día conocer más y más a Cristo. Hermanos, ¿tenés un tiempo libre en tu trabajo? Lee la Biblia. ¿Tenés un tiempo libre en tus estudios? Lee la Biblia. ¿Tenés un tiempo libre durante el día? Lee la Biblia, lee libros cristianos. Hay muy buenos libros que nos ayudan para edificarnos. Como decía Spurgeon, lee buenos libros, pero viví en la Biblia. Hay algunos que solamente leen libros y no leen la Biblia. No. La palabra de Dios es la única que puede transformar. Pero después hay muy buenos libros que nos sirven de edificación. Entonces, hermanos, conozcamos cada día más de la palabra de Dios. Crezcamos en nuestro entendimiento de quién es Cristo Jesús. Ahora, alguno se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué es importante conocer quién es Cristo Jesús? ¿Por qué es tan importante para nuestra vida, para nuestra madurez espiritual, conocer cada día más de Cristo? Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice todos los tesoros. Los falsos maestros, recuerden que habían falsos maestros atacando con sus herejías a la iglesia de Colosas. Los falsos maestros que atacaban a los colosenses afirmaban que ellos poseían una sabiduría secreta y un conocimiento que solo estaba disponible para ciertas personas con un cierto nivel de espiritualidad. Se hacían las místicas estas personas. Ellos decían, no, nosotros tenemos una sabiduría secreta, un conocimiento que muy pocos los pueden tener. Pero Pablo deja bien en claro que toda la verdad de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo. John MacArthur dice, toda la verdad necesaria para la salvación, para la santificación y para la glorificación se halla en Jesucristo, quien es Dios revelado. Hermanos, queremos crecer en nuestra vida de santidad, queremos crecer en nuestra vida de oración, queremos crecer en nuestra vida para agradar cada día más a Dios. Queremos cada día mortificar más nuestros pecados, tener un mayor deseo por Cristo, madurar en la fe. Solamente tienes que hacer una cosa, conocer cada día más y más a la persona de Cristo Jesús, a lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Hermanos, recuerden la ecuación de la carta, Cristo más nada igual a todo. Solamente necesitamos a Cristo. No necesitamos fórmulas, no necesitamos una revelación, no necesitamos nada místico, necesitamos cada día conocer más a Cristo. Cuanto más conozcas a Cristo, más amor vas a tener por Él, más vas a vivir en santidad, más vas a mortificar tu pecado y cada día caminarás junto a Él. Hermanos, conozcamos cada día más a Cristo. Ese es mi deseo, ese es el deseo que yo tengo a la hora de estudiar esta carta, que ustedes se queden con eso, que solamente sea Cristo el sustento de su vida. 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y ¿qué? Y sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, versículos 6 y 8. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, ni de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Ven lo que dice Pablo? Esta sabiduría no se encuentra en este mundo. No se encuentra entre las personas que supuestamente son dotadas y que tienen un gran conocimiento de este mundo. No, esta sabiduría se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ese era el anhelo de Pablo por las iglesias de Colosas.
que ellos permanezcan unidos en amor y que cada día puedan tener un mejor entendimiento de Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la advertencia de Pablo. Versículo 4. Y esto los digo, dice Pablo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, Pablo no quería que los cristianos de Colosas se dejen engañar por los falsos maestros que atacan a la persona de Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 habla acerca de la deidad y de la persona de Cristo. Hermanos, la semana que viene vamos a volver a tocar un mismo tema, la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo lo vuelve a repetir. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Pablo en esta carta, él satura a sus hermanos con Cristo y con Cristo. Porque estos herejes estaban atacando a la persona de Cristo. Ellos decían, no, nosotros necesitamos a Cristo y algo más. Pero no. Recuerden la ecuación de la carta de vuelta, Cristo más nada, igual todo. Y Pablo dice que estos falsos maestros nos pueden engañar con palabras persuasivas, es decir, a través de la retórica. Por eso Pablo sabía que solo Cristo puede salvar a los cristianos y solamente Él puede producir madurez espiritual. Y hermanos, el evangelio que Pablo predicaba no fue por medio de palabras persuasivas. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Los falsos maestros utilizan palabras persuasivas, hermanos. Tienen una gran retórica, tienen una gran oratoria. Uno se sorprende cuando los escucha hablar, porque incluso hasta utilizan la Biblia. Hay falsos maestros y debemos tener mucho cuidado. Y esa era la preocupación de Pablo. Y la preocupación de todo pastor. Que hay falsos maestros que nos van a querer engañar. Primera de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Vieron lo que dice Pedro? Estos falsos maestros introducen sus herejías de manera encubierta, sin que te des cuenta. Romanos 16, versículos 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Hermanos, tengamos cuidado. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios. Por eso un cristiano debe estar todos los días leyendo la palabra de Dios. Hermanos, y más en estos tiempos, donde todo se difunde, donde todo a través de la tecnología nos puede llegar a nosotros. Las redes sociales, YouTube, uno pone prédicas en YouTube y le sale muchísimas cosas. Cosas buenas y cosas muy malas. Y hay muchos falsos maestros, hermano. Uno mira a Joel Osteen de Estados Unidos, que incluso puso su propia firma en cada página de la Biblia. Él usa la Biblia King James, si no me equivoco, y puso su firma. Cash Luna, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, todo eso falsos. Y no tengo miedo de decir que son falsos, porque son falsos. Y te los digo para que no los escuches, hermanos. Hay falsos maestros. Y tengamos cuidado, porque esas personas utilizan
la Biblia, hermanos. ¿Recuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Él utilizó la palabra de Dios. Él la utilizó. Efesios 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hechos 20, versículo 29, porque yo sé después de mi partida que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A Pablo le preocupaba mucho estos falsos maestros con sus herejías. Y hermanos, Pablo denunciaba sus herejías. Ese es el problema de hoy, que hay muchos pastores que no denuncian las herejías. No, cada uno tiene su verdad, hay que respetar. No, ¿qué verdad? La única verdad es la palabra de Dios. Y si alguien viene con una doctrina distinta, el deber de todo pastor es denunciar esa doctrina y refutarla a través de la palabra de Dios. No podemos dejar que los falsos maestros engañen a las personas. A veces hay personas que se molestan conmigo cuando yo denuncio algunas herejías de algunos predicadores. Pero es la verdad, son herejías. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el gozo de Pablo. Ya hemos visto que Pablo tenía una gran lucha por los hermanos de Colosas, de la Odisea y por todos aquellos que no habían visto su rostro. Ya vimos el anhelo de Pablo, que permanezcan unidos en amor y que tengan cada día un mejor entendimiento acerca de Cristo, de la persona de Cristo, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vimos la advertencia de Pablo de que van a haber falsos maestros que nos van a querer engañar con palabras persuasivas. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el gozo de Pablo, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo dice, ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Recuerden, Pablo estaba preso y no podía estar presente con los colosenses. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que él no mostrara amor y no mostrara interés por ellos. Y lo vemos en otras epístolas de él. 1 Corintios 5:3. Ciertamente yo, ausente en cuerpo, dice Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 1 Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, dice Pablo, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Repito, a pesar de que Pablo no podía ver a sus hermanos, a pesar de que él nunca los había conocido en persona, él mostraba amor, él mostraba interés por ellos. Ahora, ¿por qué se gozaba Pablo? Bueno, él dice, por vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ambas expresiones son de origen militar e ilustran a un pelotón de soldados bien preparados para la batalla. Ahí está el gozo de Pablo. Estos hermanos estaban bien preparados para la batalla. Estaban bien preparados en Cristo. Estaban bien encaminados en la fe. Ellos tenían un buen orden. Y hermanos, es importante que una iglesia local tenga un buen orden. Hoy en día vemos a iglesias que te dicen que tienen al Espíritu Santo y que ellas son iglesias donde el Espíritu Santo se manifiesta y las personas gritan, otros se tiran al piso a rodar, otros andan trepando las paredes, no lo sé. Ahora, nuestro Dios es un Dios de orden y una iglesia debe tener un buen orden. Entonces, aquellas iglesias que dicen que tienen al Espíritu Santo y tienen todo un caos, un desorden, no sé qué espíritu tendrán, pero el Espíritu Santo no es. Y luego dice la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es decir, que estos hermanos caminaban fieles a Cristo, caminaban fieles en el Evangelio, en la gracia de Dios. Y ese era el gozo de Pablo, y ese es el gozo de todo verdadero pastor. Que su congregación, que sus ovejas muestren un buen orden y que tengan firmeza en la fe en Cristo.
Hay personas que siempre dicen, no, es que todos los pastores son iguales, quieren la plata de las personas. No, no todos. Hay muchos que sí, que son falsos, y que lo único que quieren son los bolsillos de las ovejas, de los hermanos, pero hay otros que no. Aquellos pastores que el Señor ha llamado son fieles, y de seguro tienen un mismo corazón como lo tenía el apóstol Pablo aquí. Les preocupa la congregación, les preocupa las ovejas, les preocupa el buen orden y la firmeza de la fe de sus hermanos. Les preocupa que sus hermanos permanezcan unidos en amor. Y les preocupa que cada día tengan un mejor entendimiento de Cristo. A modo de conclusión, hermanos, ¿estamos permaneciendo en el vínculo del amor? ¿Y estamos creciendo en el entendimiento de Cristo? Si queremos crecer en nuestra vida espiritual, si quieres madurar, debes conocer a Cristo cada día más, a su persona, quién es Él, qué Él ha hecho por nosotros, hermanos. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Debemos conocer la palabra de Dios porque hay falsos maestros allí afuera que nos van a querer engañar con palabras persuasivas. Ellos van a utilizar la Biblia para engañarnos. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Y aquellos que son pastores o que están ejerciendo un liderazgo en la iglesia, ¿ustedes sienten la misma carga que sentía Pablo? Es decir, sienten una lucha para que las ovejas permanezcan en amor, para que crezcan en su entendimiento de Dios y de Cristo, que la iglesia muestre un buen orden y firmeza en la fe, porque si no es así, algo anda mal en la vida de ese ministro, algo anda mal en la vida de ese pastor, porque ese es el corazón de todo verdadero pastor. Y aquellos que están sin el Señor, nosotros hemos visto que el apóstol Pablo dice acerca de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y ese misterio es que Cristo es Dios encarnado, de que Cristo Jesús es el único que nos puede dar salvación. Nosotros somos pecadores. Amigo, amiga que me estás escuchando, eres un pecador. La ira de Dios está sobre tu cabeza. Has transgredido la ley de Dios. Pero Cristo Jesús ha muerto en la cruz, llevando tus pecados, llevando la ira de Dios. Y si te arrepientes y crees en Él, únicamente crees en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, por ti serás salvo. Y serás parte de la familia de Dios. Cree en Cristo hoy y serás salvo. Cree en lo que Él ha hecho en la cruz. Cree en su resurrección. Él está hoy a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de sus hijos, y Él volverá por su pueblo. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús hoy. Gracias, hermanos, a todos aquellos que nos han escuchado. Que el Señor los bendiga muy ricamente, y si el Señor lo permite, nos volveremos a ver el viernes que viene.